Mi hermana se embarazó de mi esposo mientras vivía con nosotros, y me pidió que me fuera de casa para formar una familia, pero ahora se siente engañada al descubrir que él no posee nada. Yo, Laura, de 34 años, permití que mi hermana Carla, de 28 años, se instalara en mi casa hace unos meses porque atravesaba una situación económica terrible. Carla había perdido su empleo tras el cierre de la compañía donde trabajaba y, 2 semanas después, cayó gravemente enferma por un virus que contrajo en el río. Tras conversar con mis padres, decidí que viniera a vivir conmigo por un tiempo para cuidarla, seguir su recuperación y ayudarla a ahorrar en el alquiler, ya que obviamente no podría retomar un trabajo pronto. Estaba, sin duda, en su peor momento en ese entonces, y fui yo quien la apoyó porque nuestros padres viven lejos, en un pueblo pequeño cerca de la costa, y ella no cuenta con muchos amigos capaces de ayudarla. Era lo que haría por cualquier ser querido o amigo, tenderle una mano en un momento difícil. Pero ella me lo agradeció teniendo un romance con mi marido. Encima, tuvo el descaro de pedirme que abandonara la casa para que ellos pudieran construir su familia feliz porque estaba esperando un hijo. Esto pasó hace pocos días. Carla nos pidió a mi marido y a mí que nos sentáramos porque tenía algo muy serio que contarnos. Creí que al fin se iría, pues se había recuperado bastante en las últimas semanas. Supuse que nos diría que había conseguido empleo otra vez y que pronto saldría de nuestras vidas. En cambio, confesó que ella y mi marido habían estado envueltos en un affair durante las últimas semanas y que ahora estaba embarazada. Cuando miré a mi marido, noté que estaba tan sorprendido como yo. Era evidente que ella no había hablado de esto con él antes de soltarme la noticia, lo que aclara varias cosas. En fin, después de decirme que estaba embarazada del hijo de mi marido, agregó que comprendía que esto sería un golpe duro para mí y que sentía mucho que las cosas hubieran terminado así. Pero, según ella, al final del camino no se podía cambiar lo sucedido. Ahora me agradecería mucho si dejaba libre la casa porque le incomodaría tenerme cerca en su estado actual. Estaba furiosa, pero no lo dejé ver, solo le respondí con calma que no iba a dejar mi hogar porque esta casa es mía. Si alguien debía irse, sería ella junto con mi marido traicionero. Podían armar su familia dichosa donde quisieran porque yo iba a solicitar el divorcio y no quería volver a cruzármelos jamás. Le hablé lo más serena posible, contuve mi rabia e intenté manejar todo con dignidad. Ya me habían tomado desprevenida, así que no les daría el gusto de verme desmoronarme frente a ellos. Cuando le dejé claro que esta era mi propiedad y que no me movería, ella insistió en que debía hacerlo. Parecía pensar que estaba jugando, pero entonces mi marido le confirmó que no bromeaba y le explicó que él era amo de casa desde siempre. Por lo visto, le había llenado la cabeza con mentiras desde el principio. Para darles un poco de contexto, mi marido, Pedro, y yo llevamos juntos 8 años, estamos casados desde hace 5. Unos meses después de la boda, decidí arriesgarme y abrir mi propio negocio en una ciudad industrial del norte. Por suerte, me ha ido genial. Así que Pedro y yo acordamos que él se quedaría en casa y se dedicaría a escribir, algo que le encantaba como pasatiempo y que ahora podía hacer a tiempo completo. Durante los últimos 4 años, ha estado en casa trabajando en su gran novela y ocupándose de las tareas domésticas. No tenemos hijos, así que no tiene demasiado en qué ocuparse. La casa y todo lo demás son míos porque yo los compré con mi esfuerzo, y los dos pensamos que era justo que yo fuera la propietaria de todo. Seguro que ahora él se arrepiente de esa decisión, cuando Pedro le confesó a Carla que, en realidad, no era dueño de nada y que le había inventado todo, ella se puso como loca y dijo que la habían engañado. Empezó a gritarle, lo llamó tramposo y embustero. Aunque fue divertido verla perder los nervios con él, a mí no me importaba nada de eso en ese instante, solo quería que ambos desaparecieran de mi casa. Tuve que meterme en medio, hacer que dejaran de chillarse y exigirles que salieran de mi hogar en ese mismo momento. No estaba dispuesta a darles ni un segundo más. Solo quería que se esfumaran de mi vista. Pedro, que es bastante listo, sabía que no había forma de salir bien de esto, porque para mí no hay nada más valioso que mi respeto propio y mi dignidad. Nunca perdonaría a alguien que me fuera infiel. Así que, sin decir palabra, fue al cuarto y empezó a guardar sus cosas. Carla, en cambio, decidió ponerse a suplicarme de rodillas, diciendo que haría lo que fuera para arreglar el desastre, pero que necesitaba un lugar donde quedarse. Me dijo que no podía echar a una mujer embarazada, menos aún si iba a tener un hijo que sería mi sobrino. Que mencionara que éramos familia fue lo que de verdad me sacó de quicio. La agarré del brazo, la hice levantarse, la arrastré hasta la puerta y la empujé afuera sin miramientos. Fui dura con ella, pero no me importó, estaba enojada hasta los huesos. Que dijera que éramos familia y que no podía echarla me puso los pelos de punta. Para meterse con mi marido no éramos familia, pero ahora quería usar eso como pretexto. Una vez que estuvo afuera, empezó a rogarme que no lo hiciera, pero yo cerré la puerta de un golpe. Luego fui al cuarto de invitados, metí todas sus cosas en sus maletas como pude, sin cuidar si algo se rompía,
y en pocos minutos tiré esas maletas afuera junto a ella. Le ordené que se fuera o llamaría a la policía. Ella siguió llorando, pero yo cerré la puerta y entré otra vez. Unos minutos después, Pedro salió con sus maletas, diciéndome que lo sentía mucho. Hice como si no lo oyera. Carla siguió llorando y rogando en la entrada durante casi una hora después de que él se marchara, pero me puse los auriculares y la ignoré por completo. En un momento dejé de escuchar sus quejas y me di cuenta de que, por fin, se había ido. Esa misma noche hablé con mi abogado, le conté todo lo que había pasado y le dije que quería iniciar el trámite de divorcio. Pensé en hablar con mis amigos y familia después, pero al día siguiente me llamó mis padres diciendo que lo que hice fue espantoso. Para ellos, había sido cruel y fría con mi hermana, alguien que había pasado por mucho últimamente. Me pareció raro porque hasta ese momento mis padres siempre nos habían tratado a Carla y a mí por igual. No es que ella fuera la hija predilecta ni nada parecido, pero que la defendieran me cayó como balde de agua fría. Me dijeron que sabían que estaba embarazada y que no podía sacarla de la casa en esas condiciones, sobre todo sabiendo que no tenía trabajo en ese momento y que aún se estaba recuperando de una enfermedad fuerte. Dijeron que le tomaría tiempo volver a estabilizarse. Además, no tenía a nadie más cerca que pudiera cuidarla tan bien como yo. Todos sus amigos estaban en la misma situación económica mala y tenían sus propios trabajos y familias de las que ocuparse en vez de ayudarla. Así que, como su hermana, lo menos que podía hacer era perdonarla por su tontería y estar a su lado. Y para rematar, apuntaron que fue Pedro quien la engatusó y que no era culpa de ella, porque él le había hecho creer que era el dueño de todo y que llevaba las riendas económicas en casa por ser un escritor famoso de novelas y guiones de cine. Como no quería la atención que eso traía, decía que prefería mantenerse en las sombras, y mi hermana, que no piensa mucho, se tragó todo eso. Empezó a creer que quizás él era alguien importante, así que se dejó llevar. Según ellos, ella tuvo un romance con mi marido para que juntos pudieran sacarme de la casa. Por desgracia para ellos, ese plan se derrumbó, más aún porque ella ni siquiera lo había hablado con Pedro antes de contármelo todo. Básicamente, se arruinó sola y de paso a él también. Entonces defendí mi posición. Primero les pregunté qué hermana, porque yo no tengo ninguna. Luego les dije que tenía todo el derecho de echarla porque fue ella quien eligió liarse con mi marido, sin importar si él tuvo parte o no. Estaba claro que ella también era culpable. Los dos se habían aliado para traicionarme, así que no tenía lógica sacar a Pedro y dejarla quedarse como si nada hubiera pasado. No me importaba si estaba embarazada o no, ni si podía trabajar en ese momento o no, porque ya había pensado en todo eso antes y la dejé vivir conmigo durante meses. Me lo agradeció acostándose con mi marido bajo mi propio techo. Además, ni siquiera estaba en un embarazo avanzado como para no poder valerse por sí misma. Seguro estaba de pocas semanas y podía apañársela sola. Aunque hubiera estado de 9 meses, igual la habría echado porque lo que hizo me dio asco. Al fin y al cabo, ella estaba dispuesta a sacarme a mí cuando creyó que la casa era de Pedro, así que lo veo como un castigo merecido. Pero mis padres seguían repitiendo lo mismo una y otra vez, haciendo hincapié en lo dura que había sido con ella. Me harté de oírlos y les colgué. Estaba claro que no iban a dejar ese tema y desde entonces no hemos hablado. ¿Creen que hice mal en echar a mi hermana embarazada de casa? Actualización 1. Sé que algunos piensan que sacar a una mujer embarazada de mi casa es algo terrible, pero tampoco podía dejarla viviendo conmigo. Es absurdo. Por suerte, la mayoría cree que hice lo correcto y que ella debería buscar dónde quedarse. Pero, siguiendo con las novedades, ayer bloqueé a mis padres. Desgraciadamente, todo esto me ha pegado fuerte, pero no puedo parar de trabajar para reponerme de lo que pasa en mi vida personal. Soy la dueña de mi negocio, así que tendré que poner cara de valiente y enfrentar las cosas. En el trabajo, todo ha seguido normal, pero al llegar a casa me quiebro porque estoy destrozada por dentro. No he dejado que se vean las heridas estos días, pero ahora sí me está doliendo de verdad. Mi abogado y yo presentamos los papeles del divorcio hace un par de días y creo que pronto le avisarán a Pedro. Sé que no va a pelear por el divorcio, me conoce lo suficiente para saber que, si lo intenta, me encargaré de que lo lamente. Pero, aún así, duele, ganar el divorcio no va a hacer que todo mejore de golpe para mí. No entiendo cómo, después de 8 años juntos, tuvo que engañarme con mi hermana. De verdad creía que nos queríamos. Pensé que estaríamos juntos para siempre y que envejeceríamos uno al lado del otro. Pero ahora dudo de todo lo que vivimos estos años. A lo mejor ella no fue la única con la que me engañó. Quizás esta es solo la primera vez que lo pillé. Solo pensarlo me parte el alma. Pero no puedo hacer más que aceptarlo e intentar seguir adelante. Él es el único que no ha tratado de hablarme desde que lo eché. Mis padres sí lo han hecho. Y Carla también. Pero eso es distinto porque solo quieren que la deje volver para que siga viviendo aquí sin pagar nada. Es una locura que mis padres estén de su lado ahora. En mi relato original dije que mis padres nunca habían tenido una hija favorita. Siempre nos trataron a Carla y a mí igual, pero ahora no sé qué creer.
Con Carla no espero nada, nunca fuimos grandes amigas, pero tampoco nos llevábamos tan mal. Por eso acepté ayudarla y la dejé quedarse aquí. Teníamos una habitación libre, así que dije, ¿por qué no? Mis padres también querían eso, así que no vi problema en ayudarla porque eso hace la familia. Jamás imaginé que me pagaría así. No pensé que alguien a quien apoyas durante meses te traicionaría de esa forma. Pero con mis padres es diferente. Como siempre habían sido justos y razonables, esperaba que estuvieran enfadados con Carla. No digo que no lo estén, por lo que hablamos antes, estaba claro que no aprobaban cómo ella manejó todo, pero insistían en que ya no había vuelta atrás y que lo único que podíamos hacer era aceptar lo sucedido e intentar avanzar. La verdad, no sé qué pasa con mis padres, pero me han decepcionado tanto con esto. Creo que perdí todo el respeto que les tenía y no sé si podré recuperarlo después de esto. Ahora estoy agotada emocionalmente y solo pienso en mi trabajo. Mi vida personal se ha derrumbado casi por completo. Ni siquiera he hablado con mis amigos de esto, pero sé que tarde o temprano tendré que contarles qué pasa. Al fin y al cabo, Pedro y yo compartimos muchos amigos y prefiero que se enteren por mí antes que por él. No sé qué les diría él ahora, ya no sé qué esperar de nadie. Por ahora, solo intento enfocarme en un par de cosas. Primero, que mi trabajo no se venga abajo por esto, y me aseguraré de que no pase. Segundo, también tengo que ocuparme del divorcio, aunque estoy casi segura de que no va a discutir los términos, porque he sido justa y sensata, aún hay una pequeña chance de que haga algo inesperado. Todo es incierto ahora, así que estoy preparando todos los papeles por si acaso. Fuera de eso, trato de mantener la cabeza lo más clara posible porque no quiero exigirme demasiado y caer en un pozo. Eso es lo último que necesito. Pero escribir aquí como me siento me ha ayudado mucho y de verdad agradezco que tantos de ustedes me hayan escrito, comentado mi historia y me hayan apoyado. No saben cuánto valoro eso. Actualización 2. Como esperaba, después de que le avisaron, Pedro me contactó para decirme que no va a pelear el divorcio. Le pareció razonable lo que pedí. Me mandó un mensaje diciendo eso y, en otro, me contó que estos días había estado buscando cómo pedirme perdón, pero que todo lo que se le ocurría sonaba flojo y poco sincero. Así que decidió desahogarse diciéndome por mensaje que lo sentía muchísimo. Me confesó que le mintió a Carla solo para quedar bien con ella porque últimamente se sentía raro por no tener nada propio y depender de mí para el dinero. Ni siquiera tenemos hijos, así que ni podía sentirse útil como amo de casa. Se sentía un inútil, como su novela no avanzaba bien, creía que había tirado 4 años de su vida a la basura. Estaba muy bajoneado por eso, pero ni siquiera podía admitirlo consigo mismo, menos contármelo a mí. Dijo que se sentía fatal y, cuando Carla llegó, antes de que pudiera darse cuenta de lo bajo que estaba cayendo, empezó a inventarle cosas para impresionarla. Al poco tiempo ya estaban juntos. Pensó que sería algo pasajero y, aunque se sentía culpable, no podía parar. Necesitaba distraerse de todo lo que le pasaba y esa fue su salida. Pero luego ella quedó embarazada y tuvimos esa charla horrible hace 2 semanas, después de la cual todo se derrumbó por completo. Me dijo que lamentaba de verdad todo lo que hizo. Destruyó lo que teníamos. Pero me juró que esta fue la primera y única vez que me engañó. Aseguró que nunca había pasado antes y me pidió que le creyera eso. Quizás algún día, si podía, esperaba que lo perdonara por todo el mal que causó. Eso fue el mensaje y, al leerlo, terminé llorando porque fue un recordatorio más de todo lo que perdí. Creía que tenía a un hombre que amaba y que me amaba, pero en un solo día se acabó todo. Créanme, no es fácil sobrellevar eso. Sé que cualquiera que haya pasado por un divorcio o una traición entiende perfecto de qué hablo. Podría decir 1000 cosas feas de él para obligarme a odiarlo por ahora, pero igual duele. Me dio rabia conmigo misma por llorar por ese mensaje, pero al menos, después de desahogarme, saqué fuerzas para bloquearlo sin contestarle. Aunque estaba muy dolida, no merecía que le respondiera. No voy a perdonarlo, menos ahora que todo está tan fresco. Después de un rato, hasta me molesté por lo que dijo, porque lo único que tenía que hacer era hablar conmigo. Yo nunca lo hice sentir menos por quedarse en casa y escribir su novela. No soy de esas personas creativas, nunca me ha gustado escribir ni nada, salvo ahora que necesito sacar esto del pecho. Pero respetaba su lado artístico, no veía nada malo en que se quedara en casa. Entiendo que quizás su ego frágil no lo soportara. Tal vez otros le hicieron comentarios y quizás eso lo amargó, pero lo menos que pudo hacer tras 8 años conmigo era contarme qué le pasaba. Nos casamos para apoyarnos y yo habría estado ahí para él, tal vez lo habríamos resuelto juntos. Pero prefirió no hacerlo. Eligió refugiarse en Carla y así llegamos a este desastre. Mientras más lo pienso, más asqueroso y triste me parece que le mintiera tanto solo para verse más grande y mejor. Es lamentable. Yo lo quería como era, pero eso no le bastó, nunca voy a entenderlo. Con Carla al menos entiendo por qué lo hizo. Quería mi vida y tenerla sin esfuerzo, y pensó que lo lograría quedando embarazada y viviendo con mi marido.
el supuesto hombre con plata. Así que puedo simplemente borrarla de mi mente. En unos meses terminaré el divorcio y nunca más tendré que verlo ni pensar en él. Actualización 3. Han pasado unos días desde mi última actualización y todo estaba tranquilo, pero esta mañana mis padres llegaron a mi casa. Me pareció extraño porque, desde hace años, cuando se mudaron a un pueblo montañoso del sur para ayudar con el negocio familiar de mi tío, casi no vienen a verme. Normalmente éramos Carla y yo las que íbamos a visitarlos, así que tomaran un vuelo para venir ya era algo grande. Pero sabía que venían por Carla. Por eso, al abrir la puerta, les dije que si era para hablar de ella, no quería oírlos. Después de todo, solo hay un domingo por semana y no quería arruinar el mío repitiendo lo mismo otra vez. Ya había dicho todo lo que pienso y ellos también. Ahora no teníamos más que hablar de eso. Les dejé claro que solo los dejaría entrar si me pedían perdón primero. Podían disculparse ya o irse. Marqué mis límites bien claros. Pero me dijeron que vinieron justo para hablar de Carla. Según ellos, teníamos que discutir esto porque no estaba bien cómo los estaba tratando ni cómo traté a Carla. Para ellos, somos familia y solucionamos las cosas de otra manera. Otra vez sacaron el rollo de la familia y, como con Carla, perdí la paciencia con ellos. Esto no es como se tratan las familias, al menos no la familia que yo quiero. Les reconocí que en esta familia sí manejamos las cosas diferente. Mi hermana liándose con mi marido y yo echándola de mi casa. Eso sí es distinto a las familias comunes. Los dejé en ridículo. Intentaban tartamudear y buscar excusas, pero no los dejé ni hablar. Aplasté todos sus argumentos. Cuando terminé, mi mamá estaba llorando a mares, pero estaban en mi casa, podía decirles lo que quisiera, más aún porque decidieron venir a molestarme esta mañana. Esa charla la deberían tener con Carla, con la que la regó, no conmigo. Al final, tras gritarles, mi mamá lloraba tanto que mi papá me dijo que no quería volver a hablarme nunca porque era una hija horrible por hacer llorar así a mi propia madre, la que me trajo al mundo. Pero me da igual, que piensen que estoy loca, yo sé que no lo estoy y con eso me basta. Si hay locos aquí, son mis padres, aunque mi hermana tampoco está muy en sus cabales, para ser honesta. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización y no he hablado con nadie de mi familia, ni con Carla, y menos con mis padres. Solo sé que ellos le están mandando dinero. Sobre mi futuro exmarido, me enteré por un par de personas que ahora vive con sus padres. Cuando el divorcio esté listo, planea mudarse a otra región cerca de un lago grande. Antes de que pregunten, no sé qué hará con su hijo. A estas alturas, casi todos nuestros amigos saben qué pasó y la mayoría lo ha sacado de sus vidas. Al menos la mayoría, algunos no quieren meterse y prefieren quedarse al margen. Solo sé que mi vida está volviendo a su curso poco a poco y haré lo que sea para cuidar mi paz ahora. No estoy feliz del todo, pero al menos estoy en calma, que ya es un avance comparado con el mes pasado. Sé que, de a pocos, volveré a estarlo. Digo, todo lo malo tiene un final, ¿no? Actualización 5. Tengo noticias frescas porque han pasado cosas que quizás quieran saber, así que no los dejaré sin enterarse. Mi hermana perdió el embarazo y me está echando la culpa porque, según ella, fue por todo el estrés que le causé. Mis padres también están en esa onda. Lo bueno es que no me molestan directo, sino que me llegan estos chismes por gente supuestamente neutral, que dice no tomar partido pero lo hace al culparme de haber matado a un niño por orgullo. Me parece raro porque ninguno de ellos ha ofrecido llevarse a Carla a su casa, así que, para mí, ellos también serían culpables con su propia lógica. Yo traté de ser buena hermana, ayudándola cuando pude, pero si me traiciona, es como cualquier desconocida, ya no es mi problema. Si le importaba su embarazo, no debió meterse con el marido de alguien que resulta ser su hermana o, mínimo, usar protección. Nada de esto es normal en el mundo de cuento donde viven algunos, pero me da igual. Cuando las críticas vienen de gente tan poco razonable como ellos, no merece la pena prestarles atención. Actualización 6. Mi exmarido me llamó hace unas horas y no van a creer lo que me dijo. No me pidió volver, no terminamos tan mal, por decirlo así, por eso le contesté. Él aceptó que la regó como hombre y al menos me ha hecho fácil el divorcio, así que no le guardo odio, aunque más que nada es por mí. No vale la pena gastar tiempo odiándolo ni pensando en él de ninguna forma. Ningún infiel lo merece. Creo que lo que me contó es interesante porque me confirmó que mi hermana nunca estuvo embarazada. Me llamó para decírmelo porque sabía que muchos hablaban mal de mí y quería que supiera la verdad. También se lo dijo a esa gente. Lo sabe porque le pidió pruebas del embarazo y le ofreció ir con ella al doctor varias veces, pero ella siempre esquivó el tema. Al final salió con que lo perdió. Cuando él le pidió pruebas, no tenía nada. Habló con mis padres y ellos tampoco tenían nada. No hay evidencia de que estuviera embarazada ni de que perdiera algo. Un día simplemente se levantó y les dijo a todos que había perdido al bebé. Ahí se acabó todo y empezó el papelón de los que me acusaban de hacerle perder el embarazo a mi hermana.
Mis padres han tratado de hablarme para arreglar las cosas y hasta dejaron de mandarle plata a Carla ahora que no serán abuelos, pero ese gesto no me importa, no me interesa que hagan con ella ahora. Yo quería que me respaldaran como cualquier padre apoyaría a una hija traicionada, así que no, ellos también se lo pierden. Así que Carla perdió una hermana, una casa y mi ayuda por meterse con mi marido y fingir un embarazo, y mis padres perdieron una hija por apoyar una mentira. Creo que los tres están listos para irse a una ciudad de casinos y probar suerte, seguro les va de maravilla.